El Hospital San Aurelio había sido clausurado en 1978, tras una serie de muertes inexplicables que culminaron en una noche de gritos, sangre y desapariciones. Desde entonces, nadie se atrevía a acercarse. Los vecinos hablaban de luces encendidas en habitaciones vacías, de susurros que se colaban por las ventanas rotas y de una figura vestida de blanco que recorría los pasillos con una jeringa oxidada en la mano. Para Elías, líder del grupo de investigación paranormal Umbral, era el caso perfecto. No solo por la leyenda, sino por las pruebas, grabaciones de audio con voces que no pertenecían a nadie, fotos donde aparecían rostros que no estaban allí, y un historial médico lleno de tachaduras y símbolos extraños. Lo que no sabía era que el hospital no solo guardaba un secreto, sino que estaba esperando. El portón oxidado del Hospital San Aurelio se abrió con un gemido que pareció un lamento. Elías lo empujó con esfuerzo, mientras los demás, Valeria, Tomás y Mauro, lo seguían con linternas encendidas y cámaras listas. El aire dentro era distinto. No olía a polvo. Olía a descomposición vieja. A humedad estancada. A algo que no quería ser recordado. ¿Escucharon eso?, preguntó Valeria. Solo el viento, respondió Tomás, aunque su voz temblaba. El vestíbulo estaba cubierto de papeles médicos esparcidos, sillas volcadas y manchas oscuras en el suelo que nadie quiso identificar. Las paredes tenían grietas que parecían extenderse como venas. En una de ellas, alguien había escrito con pintura roja: «No entres al pabellón 3». ¿Hay un plano del hospital?, preguntó Mauro. Elías asintió. Sacó una copia impresa. El pabellón 3 estaba al fondo, aislado por un pasillo que no conectaba con ninguna otra zona. ¿Por qué lo habrían sellado así?, preguntó Valeria. Porque algo quedó allí, respondió Elías. Mientras exploraban, las cámaras comenzaron a fallar. Luces parpadeaban. Las baterías se drenaban sin explicación. En la sala de pediatría, encontraron una camilla con correas rotas. Y encima, una muñeca sin ojos. Valeria la tocó. Y escuchó un susurro. ¿Lo oyeron? ¿Qué? Alguien dijo mi nombre. Tomás revisó el audio. Nada. Pero en el fondo del pasillo, una sombra cruzó. No corrió. No se ocultó. Solo caminó, como si supiera que la estaban mirando. Elías encendió su grabadora. Día 1. El hospital está activo. Y nosotros, ya no estamos solos. La sala de archivos estaba oculta tras una puerta metálica con cerradura rota. Elías la empujó con el hombro, revelando estantes corroídos y carpetas apiladas como tumbas de papel. El polvo se levantó como si algo despertara. Busquen cualquier cosa sobre el pabellón 3, dijo Elías. Valeria encontró una caja etiquetada pacientes no transferidos. Dentro, fichas médicas con fechas que terminaban abruptamente en 1994. Nombres tachados. Diagnósticos incompletos. Y en varias hojas, la misma nota escrita a mano. No responde al tratamiento. Comienza a hablar con los muros. Tomás encendió una vieja grabadora de casete que aún tenía batería. La voz de una enfermera sonaba nerviosa. Paciente 17 hectáreas comenzado a repetir frases en idiomas que no conoce. Dice que, el pabellón respira. Hoy lo encontramos con los ojos en blanco, murmurando que, la puerta se abrirá desde dentro, punto. Mauro revisaba una carpeta con fotografías. En una de ellas, un niño de unos 8 años, con vendas en la cabeza, miraba directamente a la cámara. Detrás de él, en la ventana, una figura borrosa. No era personal médico. No era paciente. No tenía rostro. ¿Esto es real?, preguntó Mauro. Lo fue, respondió Elías. De pronto, las luces de las linternas parpadearon. La grabadora se detuvo. Y desde el pasillo, se escuchó un golpe seco. Valeria giró hacia la puerta. Estaba abierta. Ellos no la habían tocado. ¿Alguien más siente que estamos siendo observados? Tomás miró el plano del hospital.
El pabellón 3 está justo debajo de esta sala. Silencio. Y luego, desde el suelo, un crujido. Como si algo se moviera entre las vigas. Como si el hospital estuviera despertando. El acceso al pabellón 3 estaba oculto tras una trampilla metálica en la sala de archivos. No figuraba en los planos. No tenía cerradura. Solo una cadena rota y marcas de uñas en el borde. Esto no estaba aquí ayer, murmuró Valeria. Elías encendió su linterna. La escalera descendía en espiral, como si se adentrara en el estómago del edificio. Las paredes eran de concreto desnudo, pero estaban cubiertas de símbolos dibujados con sangre seca, ojos abiertos, bocas sin dientes, espirales que se cerraban sobre sí mismas. ¿Qué es esto?, preguntó Mauro, tocando uno de los símbolos. Advertencias, respondió Elías. O rituales fallidos. Al llegar al fondo, encontraron una puerta doble con ventanas cubiertas por láminas metálicas. Alguien había escrito sobre ellas. Aquí no hay cura. Solo permanencia. La puerta se abrió sola. Dentro, el pabellón 3 era distinto. No parecía parte del hospital. Era más antiguo. Las paredes estaban cubiertas de moho negro que parecía moverse con la luz. Las camas estaban alineadas como ataúdes abiertos. Y en cada una muñeca sin ojos. Valeria comenzó a temblar. No puedo respirar bien. Tomás revisó el aire con un medidor. No hay gas. Pero la presión es como si el lugar nos empujara hacia adentro. En el fondo del pabellón, una cortina colgaba. Detrás, una figura estaba de pie. No se movía. No hablaba. Solo los miraba. Elías dio un paso adelante. ¿Quién eres? La figura levantó la mano. Y todos escucharon, sin que nadie hablara. Ya están dentro. Ahora el hospital los recordará. Las luces se apagaron. Y cuando volvieron, la figura había desaparecido. Pero en la pared, había una nueva frase escrita con algo fresco. Uno de ustedes ya no es el mismo. Desde que salieron del pabellón 3, algo había cambiado. No en el hospital. En ellos. Valeria dejó de hablar. Solo escribía en su libreta frases que no recordaba haber escrito. La piel no es suficiente para contener lo que somos. El pabellón quiere que lo recordemos. Tomás comenzó a tener lapsos de tiempo. Se quedaba mirando una pared durante minutos, y luego preguntaba por qué estaban allí. En su cámara, aparecieron grabaciones que nadie había hecho, él, solo, frente a la cortina del pabellón 3, murmurando en un idioma desconocido. Mauro soñaba con el hospital. Pero en sus sueños, no era él. Era uno de los pacientes. Atado a una cama. Observado por figuras sin rostro que le susurraban, no eres tú. Eres lo que queda. Elías intentaba mantener la cordura. Revisaba los archivos, buscaba patrones. Pero cada vez que abría una carpeta, encontraba su nombre escrito en ella. Con fechas que aún no habían ocurrido. Esto no es solo una maldición, dijo. Es una reescritura. El hospital está reconfigurando nuestras memorias. Valeria comenzó a dibujar compulsivamente. Siempre el mismo símbolo, una espiral que se cerraba sobre un ojo. Y debajo, la frase. El que ve, olvida quién era. Tomás dejó de dormir. Mauro dejó de comer. Y Elías comenzó a escuchar su propia voz en los pasillos, llamándolo desde lugares donde nunca había estado. El hospital no los estaba poseyendo. Los estaba descomponiendo. Fragmentando. Reescribiendo. Y en el centro de todo, el pabellón 3, esperaba. Continuará.